Mesa Chica. Federico, la actividad está paralizada. ¿Hay que ser optimista respecto a lo que viene o no? No, yo creo que todavía vamos a seguir viendo. Segundo trimestre fue una tormenta perfecta porque tuvimos efecto de la sequía, el salario que fue por detrás de la inflación por la devaluación y tasas altas que te complica la cadena de crédito. Tercer trimestre vamos a tener un impacto favorable respecto del campo, eso se va a mejorar, pero todavía va a seguir el tema de el salario yendo por detrás de la inflación, las tasas de interés se van a demorar en bajar por esta tormenta financiera, con lo cual lo que vemos es un tercer trimestre cayendo menos que el segundo y recién una estabilización en el cuarto, pero sí el Banco Central encuentra ese espacio, ese delgado equilibrio en el cual puede bajar la tasa de interés sin generar un nuevo salto cambiario que en una segunda vuelta acelere la inflación y vuelva a complicar el poder adquisitivo del salario. Pero para eso hay que bajar el riesgo país y para eso hay que encontrar que el gobierno tiene la liquidez para afrontar este programa financiero de acá a fin de 2019, que aún con los dólares del fondo faltan conseguir 11.800 millones de dólares, que en su mayoría son pesos, suponiendo que el 50% de los vencimientos de letes se rolean en el mercado. O sea, el problema de fondo es que no está la plata, decís, para los vencimientos del año próximo. Yo creo que ese es el problema que está viendo el mercado. Por eso tenés ese riesgo país. Entonces, no pasa tanto por desarmar las LEVAC, que es un factor de inestabilidad, sino de mostrarle al mercado que vas a conseguir la línea de financiamiento para cerrar el programa financiero, dado que hoy, con este nivel de riesgo país, no tenés el acceso al mercado. Y mientras tanto la recesión te complica el panorama político. Me parece que esos son los dos frentes. Una política económica que se queda sin botonera para poder hacer frente a este problema. Ariel, ¿qué pasa en la botonera? ¿Qué es lo que falta? A mí me parece que falta un ministro de Economía. Perdón que sea ¿Cómo tan... si hay 8? Bueno, justamente, porque se superponen las decisiones, porque no está claro quién manda de esos 8. Están duplicadas la cartera de Hacienda en gran parte dentro de Jefatura de Gabinete. En Jefatura de Gabinete hay gente con decisión económica. En Ministerio de Hacienda, no quiero decir cuál es primordial, el Ministerio de Hacienda tiene decisiones sobre impuestos. Es decir, falta un ministro de Economía que tenga una visión global y en sus manos el poder de decisión sobre gastos, ingresos y financiamiento. Es decir, falta reconstruir el gabinete económico de este gobierno como para otorgar suficiente credibilidad, porque si no, si se obtienen, como vos decís, y estoy bastante de acuerdo, líneas de liquidez adicionales, pero no se recompone la credibilidad del gabinete económico y por lo tanto del gobierno, va a ser dinero perdido. ¿Coincidís, Federico, que falta un ministro de Economía? Sí, digamos, esto es muy importante. Faltó coordinación. Digo, hubo una herencia muy pesada en términos de atraso tarifario, cambiario, déficit fiscal, inflación reprimida, reservas muy escasas, pero hubo un problema de coordinación. Se intentó crecer por el lado de la inversión, bajar el déficit subiendo tarifas y bajar la inflación con la tasa de interés. La dirección estaba bien, el problema fue la secuencia y las velocidades. Bajar el déficit fiscal subiendo tarifas aceleraba la inflación. Entonces requería más tasa para bajar la inflación y eso complicaba la actividad económica. Atrasaba el tipo de cambio, entonces crecías por inversión, que eso tira de las importaciones, porque Argentina por la estructura productiva, cuando invertís, cuando el producto crece 1%, las importaciones tienen que crecer 3-4% y las exportaciones no le siguieron el tren. Llegamos a una economía con un déficit externo de 5% del producto en 2017, que eso tiene básicamente que ver con esta crisis. Estamos ajustando ese déficit externo, es decir, estamos haciendo el ajuste forzoso que el gobierno no quería hacer. El gobierno este año, ¿cuál quería hacer? El ajuste fiscal. No quería hacer el ajuste externo, que es el ajuste forzoso, sí, que significa que tenés que devaluar y licuar el salario real. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Digo, hoy el salario real se está licuando. Sí, exactamente. Y a ver, retomo lo que decía acá Federico. El gobierno reemplazó emisión monetaria del gobierno anterior por endeudamiento externo en dólares. O sea, la consecuencia en gran parte, no única, porque también está el gasto en turismo del déficit en cuenta corriente, fue el manejo de ese financiamiento descoordinado y de endeudamiento externo que reemplazó la emisión monetaria y que se volvió una bola incontenible en términos también de la LEVAC y la tasa de interés. Voy a ser más crudo, digamos. Pareciera como si la herencia del kirchnerismo que hubiese recibido gobierno, el diagnóstico era de un gobierno de centro-izquierda europeo socialdemócrata. ¿Cómo puede ser que haya 23 ministerios? Digo, en términos de señal, hacia adentro de la sociedad tenemos un gobierno con 22 ministerios.
22 ministerios cuando Alfonsín gobernó con 8. O sea, y se vuelve a recurrir a algo que yo vi en los 90 cuando yo trabajaba en el Estado. Ajustes horizontales, o sea, ganas enemigo en todo el sector público, desde lo que no tenés que ganarte como educación y salud, pasando a las burocracias, ajustando 10%, 20% a todo como si no importara cada programa, digamos. Eso se llama presupuesto base cero, que es un poco extremo, pero no se dieron señales en ese sentido. Federico, la última, el dólar que tanto desvela, ¿la cotización a 30 pesos es lógica o falta? Sí, es mucho más lógica respecto del tipo de cambio real que teníamos en diciembre de 2017. Con el dólar de 30 y este nivel de inflación, agosto viene complicado, donde hay un aumento de tarifas en lo que es electricidad, transporte, prepagas, estás en el tipo de cambio real de Macri cuando sale del cepo. Es decir, volvés a tener competitividad, es bueno para el déficit de la cuenta corriente, para ajustar eso, lo que pasa es que se hace vía recesión. Ahora, después está el dólar financiero, y eso tiene que ver con que si el gobierno genera confianza de que va a tener el financiamiento disponible para afrontar el programa financiero, y para saber si eso se va a dar, hay que mirar no solamente el dólar, sino el dólar, el riesgo país, y si el Banco Central encuentra espacio para bajar la tasa de interés y salir de la recesión. Pero claramente es un dólar mucho más sano para el déficit de la cuenta corriente. Muchas gracias. Por favor, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con Pancho Olivera y todo el equipo de Lo que el día se llevó.